Buenas noches, amigos televidentes, sean todos bienvenidos a una edición más de FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado hoy martes 10 de julio. Quien les saluda, Adaluz Anjuri, en compañía de Lourdes Rivera. Lourdes, buenas noches. Buenas noches, Adaluz, un placer saludarte, amigos televidentes, un cordial saludo, y también queremos saludar a los amigos de Radio Hogar a través de los 94.1. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué les parece si vamos con los titulares? Estos son los titulares para hoy martes 10 de julio. Universitarios protestan por incremento de la energía eléctrica. Presidente de Chile visita el Canal de Panamá. Juan Carlos Navarro se postula como candidato presidencial a las elecciones primarias del PRD. En las internacionales, gobierno tailandés informó que concluyó con éxito el rescate de los 12 niños atrapados en una cueva inundada. Simpatizantes del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva piden su liberación. Esto es FETV Diario. Y Juan Carlos Navarro, miembro del PRD, se postuló a la candidatura presidencial de este partido. Navarro señala que el PRD ganará las elecciones de mayo de 2019 e invitó a los miembros de su colectivo político a unirse para llegar a la silla presidencial. Navarro también mencionó que después del 16 de septiembre el pueblo panameño verá alianzas políticas. Con el PRD y su visión 2050 vamos a levantar la economía, poner plata en la calle, asegurarnos que haya empleo, esto es lo principal, combatir el crimen y la inseguridad con empleo y prevención, con capacitación laboral, acabar con la migración ilegal y llevar a Panamá adelante con rumbo fijo y con el equipo profesional y político del PRD, que es el que tiene la experiencia para llevar adelante al país. Y en otro asunto, incrementa el número de organizaciones, sectores de la sociedad y gremios que se unen al rechazo del aumento a la energía eléctrica. Llantas, piedras y todo tipo de objeto que impidiera el paso de los carros por la vía transísmica colocaron un grupo de manifestantes que conforman diferentes organizaciones y movimientos que rechazan el aumento de la energía eléctrica. Esta importante vía estuvo cerrada por más de 3 horas. ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! Los comercios podrían subir sus costos para poder hacerle frente a este incremento, lo que pone en pie de guerra a los panameños. Nosotros no vamos a permitir que nosotros paguemos 400 millones de dólares por un acto de corrupción que se dio en el gobierno de Martinelli y ahora en el de Varela, y por un gobierno que privatizó la luz como fue el PRD. El malestar es evidente en la sociedad panameña. Todos los días nos levantamos con escándalos y demás, pero lo más grave es que el gobierno nacional en esta última semana ha anunciado lo que es el alza de la tarifa de la electricidad. Yo espero que la sensatez prive sobre la imposición. El incremento también podría traer como consecuencia que muchos comercios y negocios aprovechen la coyuntura para evitar sus costos, donde también centros educativos particulares podrían sacar ventaja con tarifas más elevadas. Definitivamente esto va a ser una excusa que va a utilizar los dueños de escuelas particulares para elevarle el costo de la matrícula a los padres de familia que ya en otros momentos por el elevado costo del barril de petróleo ya habían elevado el costo de la matrícula, y si ahora le van a aumentar el costo de la energía eléctrica, indudablemente también lo van a hacer los dueños de las escuelas particulares, que le van a trasladar este costo a los padres de familia que tienen sus hijos en escuelas particulares. Por cuarto día consecutivo se han desarrollado diversas protestas en algunos puntos de la capital y se mantendrán mientras las autoridades no eviten un alza en los costos de la energía eléctrica. Nosotros somos universitarios conscientes y tomaremos la bandera de lucha los días que sean necesarios hasta que entienda el presidente de la SEP que tiene que dejar el aumento de la electricidad y conseguir esos recursos de otro lado. Bueno, nosotros vamos a estar participando junto con otras organizaciones populares de todas las protestas que realicen. Lo vamos a hacer pacíficamente, pero también enérgicamente, demostrándole al gobierno nacional de que el pueblo es realmente primero y no esto
no puede convertirse solamente en una promesa de campaña, tiene que traducirse en hechos concretos. Durante el segundo trimestre comenzará a regir este aumento para los clientes que no consuman hasta 300 kWh. Con cámara de Elvis Pineda, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y cambiamos de tema porque como parte de su visita a la República de Panamá, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, realizó un recorrido por el Canal de Panamá con la compañía del mandatario de la República, Juan Carlos Varela. Durante la gira señalaron que se pudo conversar sobre diferentes temas y proyectos que tendrán en común ambas naciones. Exportados a otras partes del mundo. Y también hemos conversado con el presidente Varela el crear una nueva ruta turística de cruceros desde Panamá hasta el puerto de Valparaíso. Los proyectos que tenemos son muchos y vamos a trabajar con mucha fe y mucho compromiso, porque yo espero que lo mejor de las relaciones entre Panamá y Chile están todavía por venir. Los proyectos que hemos establecido, el más importante para mí es el tema de la terminal de cruceros de Amador que estamos construyendo para iniciar la ruta de cruceros Pacífico Sur, que sería de Panamá hasta Valparaíso, y también el tema del uso de todas estas tierras del canal como un hub logístico, agrologístico para exportar alimentos a través de las cadenas de frío hacia Asia. Así que muy contento de la visita, muy importante y muchos temas de cooperación también en materia de seguridad. Y luego de 2 años de operación, más de 3.000 buques Neopanamax han transitado por el canal ampliado. Según las autoridades de la vía interoceánica, esperan superar el presupuesto alcanzado el año pasado. Bueno, no, el canal ampliado en realidad ha superado, cuando lo vemos en términos de número de tránsito, ha superado la cifra que teníamos estimado. Y si lo vemos en términos de tonelaje también, el canal ampliado ha superado la proyección que se tenía en el plan maestro. Por el canal ampliado han pasado unos 3.800 buques Neopanamax. Es una cifra bastante importante. Bueno, y en el primer análisis de la noche, el profesor Edwin Cabrera nos ofrece más detalles interesantes relacionados al aumento del servicio eléctrico. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Oiga, el tema del incremento de la facturación en la energía eléctrica, como dicen en el béisbol, pica y se extiende. A ver, el aumento es de 8.4% de lo que usted factura o de lo que usted paga en promedio mensualmente si consume 300 kilovatios o más. Y ayer le mostramos la tabla de cómo va corriendo la misma. Usted consume 300 o consume 500 o consume 800, y allí hay una tabla para los clientes de ENSA como para los clientes de EDEMET. Pero ayer, para sorpresa de todos nosotros, los que de una u otra manera le estamos dando seguimiento al tema, el propio presidente Varela nos dice que es que en el componente del aumento también hay un porcentaje de combustible, le hace derivados del petróleo. Originalmente eso no es lo que nos habían dicho. Nos habían dicho en principio que era por el retraso de la finalización de la línea 3 de transmisión eléctrica y en virtud de ese retraso, los contratos que ya se tenían con las empresas generadoras, que las empresas generadoras habían cumplido con tener la energía lista, pero el Estado no había cumplido con tener la línea 3 de transmisión. Ahora se suma otro elemento más. Y de paso, como hemos visto en las imágenes, hoy ya grupos de la universidad, de estudiantes de la Universidad de Panamá salieron a protestar con el consabido trastorno que eso conlleva. Se cierran las calles aledañas, las vías principales, había un tranque enorme. Hoy al mediodía, incluso hasta para entrar a la ciudad, había tranque. Pero observen ustedes cuál es, no el fondo del problema, pero buena parte del problema al final de la historia ha sido de información a tiempo. Uno, si a la sociedad panameña, los responsables del tema, con suficiente tiempo hubieran salido a explicar con detalles
a qué se debe el aumento que iba a ocurrir de julio a diciembre, no estoy diciendo que no estuviéramos protestando. Lo que estoy diciendo es que la protesta o la queja o el reclamo de la sociedad tal vez hubiera sido menor porque el debate se hubiera dado con anticipación. Ahora lo que está ocurriendo es que están las voces autorizadas para hablar del tema a la carrera tratando de explicar lo que no se explicó antes de que estallara esta especie de crisis. Pero hay un elemento adicional, lo que le vengo diciendo desde el primer día. ¿Por qué la plata tiene que salir castigando el bolsillo de los consumidores? Y hay otra realidad que me explicaron hoy, para que ustedes vean que aquí no estoy tan seguro cuánto se debate, cuánto se discute, cuánto se analiza con profundidad. Están castigándole el bolsillo a todos los que consumimos, y me incluyo, 300 kilovatios en adelante. Y dicen, los que están por debajo de 300 no pagarán ese incremento. Ah, pero el incremento es 8.4%. Yo no sé en el caso suyo. En mi caso son $12 más, por lo que dice la tabla que les mostré ayer. Pero ¿qué ocurre? Me explicaban hoy, algunos de estos conocedores, que si el incremento, porque de que hay que pagar, se le aplicara a todos por igual, porque los que consumen menos de 300 también van a recibir la energía eléctrica que va a transportar la línea 3 de transmisión. Si a ellos también le hubieran tasado el incremento, entonces no sería 8%, ni para ellos, ni para los que consumimos más de 300 kilovatios. Sería de menos. ¿Por qué? Porque está distribuyendo esa carga de ese pago entre más clientes de los que consumimos energía eléctrica. Es decir, que si en lugar de ser 8%, pudo haber terminado siendo, esto lo voy a inventar yo aquí, 6%, 4%, si se diluye en el 100% de los usuarios. Ah, pero es que hay que ser populares. Y claro, cualquiera es popular con la plata ajena. Entonces, primer elemento, ¿por qué no se le tasa el incremento a todos los usuarios o consumidores de energía eléctrica? No voy a hablar de los comercios, ni los supermercados, ni los centros comerciales, que obviamente esos consumen N veces más que cualquiera de las casas de nosotros. Pero es que si ese incremento hubiera sido también, además de los supermercados y centros comerciales y comercios, a los que consumen 300 kilovatios más, y a los que consumen menos de 300, entre todos estuviéramos pagando menos. Las matemáticas no fallan, pero hay que ser populares. Y nuevamente, por tercera o cuarta vez, la pregunta es, ¿y por qué no sale esa plata de los 500 millones de dólares que dijo el presidente Varela que ha recuperado de lo que se robaron en el gobierno pasado? Es más fácil siempre castigar el bolsillo del consumidor. Esa medida siempre va a ser fácil. Entonces la gente que gobierna no entiende por qué fulano, sultano, mengano, perencejo, la organización esta, la organización aquella, el club este, el sindicato, ahora están organizándose para protestar por dicho aumento. Falta de información, falta de comunicación, y me refiero a falta de información y comunicación a tiempo, antes de, no después de. Y luego, ¿por qué no se le tasó el incremento a todos los consumidores de energía eléctrica para que la carga hubiera sido más leve? Y luego, ¿por qué no se saca esa plata de todo eso que han recuperado lo que se robaron? Nuevamente, no sé si el gobierno todavía está a tiempo, si el Ejecutivo está a tiempo de reformular la idea. Si yo fuera miembro del Ejecutivo, yo me estaría planteando en estos momentos reformular la idea. Ya sabemos que hay que pagar, sí, y eso se lo dije a ustedes, amigos televidentes, el primer día. Yo entendí y me explicaron, mejor dicho, como me explicaron, no entendí cómo funciona el sistema. Hay que pagar. Pero entonces hay que ver cómo le aliviamos la carga a todos por igual. No que a unos sí y a otros no. Pero bueno, nunca se lo olvide. Estamos en Congolandia, donde
corren culé por las venas y no sangre. Pero bueno, continuamos con más información. En el segundo bloque tenemos que hablar del otro tema que está dando de qué hablar, el juicio al expresidente Martinelli, que ha sido suspendido por el momento. De eso hablaremos en el segundo bloque. Muchísimas gracias, profesor Cabrera, por este primer análisis. Vamos entonces a conocer lo que hace noticia en el mundo. Y tenemos que el gobierno tailandés informó que concluyó con éxito el rescate de los 12 niños que permanecieron durante 18 días atrapados en una cueva inundada. Los 12 niños de un equipo de fútbol y su entrenador, atrapados durante más de 2 semanas en una cueva inundada en Tailandia, han sido rescatados. El martes se anunció la evacuación del último miembro del grupo, tras un dramático operativo que involucró a un equipo de buzos internacionales, flanqueados por comandos de la Marina tailandesa. Todos los jabalíes salvajes han sido extraídos de la cueva, publicó en Facebook el cuerpo de élite de la Marina, haciendo referencia al nombre del equipo de fútbol. Agregó que todos están a salvo. 8 niños habían sido rescatados entre el domingo y el lunes. Los 5 jóvenes que permanecían dentro fueron evacuados a partir del martes en la tarde, culminando cuando ya era de noche en Tailandia. Los menores habían ingresado a la cueva Tam Luang al norte de Tailandia el 23 de junio y fueron sorprendidos por una crecida. Durante 9 días no se supo nada de ellos. Finalmente fueron hallados por buzos británicos, dando comienzo a una carrera contrarreloj para rescatarlos entre túneles inundados y pasadizos estrechos. Un buzo perdió la vida en la tarea. Fueron 18 días que mantuvieron al mundo en vilo. Ahora los niños se encuentran hospitalizados. Gracias a Dios están bien. Vamos a pasar a otro tema porque la actual crisis política que enfrenta Nicaragua hace que miles revivan las heridas dejadas por las guerras civiles de los años 70 y los 80. Álvaro Gómez perdió una pierna luchando por la revolución en las montañas de Nicaragua. Pero más de 3 décadas después, sufriría una pérdida inmensamente mayor. Me dolió la pérdida de mi pierna, pero no me dolió tanto como ahorita mi hijo. No ha habido un día, a partir del 21 de abril, que yo no haya llorado a mí. Su hijo Álvaro, de 23 años, trabajaba en una fábrica y estudiaba finanzas. Murió en una barricada en Monimbó, en la ciudad rebelde de Masaya, 3 días después de estallar las protestas contra una reforma del Seguro Social que derivaron en la crisis actual. Todos los buenos recuerdos con él. Eso es lo que a mí me agobia. Saber que ya no lo voy a ver, ya no lo puedo ver, ya no puedo platicar con él, ya no lo puedo escuchar. Eso me ha dolido mucho. Según relatos que escuchó, policías lo golpearon y le dispararon en el pecho. En los años 80, cuando el país también estaba gobernado por el actual mandatario Daniel Ortega, Álvaro peleó en la guerra entre sandinistas y contrarrevolucionarios. Da coraje, y que luego que nosotros luchamos ya en el 80 por mantenerlo en el poder a Daniel Ortega, mande ahora a matar, a asesinar a los hijos, a los nietos de quienes los mantuvieron en el poder. Como Álvaro, miles de nicaragüenses reviven traumas heredados de las guerras civiles de los años 70 y 80. El país atraviesa una ola de violencia que deja más de 250 muertos en casi 3 meses. La población nicaragüense está presentando principalmente expresiones de miedo muy específico, es decir, relacionado al peligro actual que corresponde al contexto que estamos viviendo, pero también un miedo de volver a la situación que tanto temor y que tanto trauma provocó en el tiempo de la guerra. Un temor a revivir el pasado que está latente también en Monimbó, que supo ser un símbolo de la resistencia sandinista y hoy está levantado contra Ortega. En otro asunto, el gobierno del presidente Manuel Santos aprobó una ley que prevé la rebaja de penas a las organizaciones que confiesen sus delitos, entreguen bienes y rutas de narcotráfico. El presidente de Colombia firmó este lunes un nuevo marco normativo para que bandas del crimen organizado como el poderoso Clan del Golfo puedan someterse a la justicia en colectivo.
A cambio de que confiesen delitos, entreguen bienes y rutas de narcotráfico, se les podría rebajar hasta la mitad su pena, si bien se mantiene la posibilidad de extradición y se descarta su estatus político. Con esto logramos las garantías de seguridad para seguir afianzando la construcción de la paz. La lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables, como lo estamos viendo, de homicidios, de masacres, que atentan contra defensores de los derechos humanos, contra movimientos sociales, contra movimientos políticos. Esa lucha la tenemos que continuar. Este lunes capturaban a 11 de sus miembros. Se trata de la mayor banda de narcotraficantes del país, formada por paramilitares de ultraderecha desmovilizados y blanco desde 2015 de una intensa cacería militar y policial. Y con el 90% de la flota de transporte público paralizado en Venezuela, la población se las ingenia para poder llegar a sus lugares de trabajo. La solución a la crisis del transporte en Venezuela está aquí. Se los conoce como perreras por su parecido con los vehículos que solían usarse para recoger perros callejeros. Solo que ahora trasladan a venezolanos camino al trabajo o de regreso a casa. Como que tú te montaras en una jaula ganadera. Uno empuja para acá, para allá, más sudor, todo. Eso es más feísimo. Bueno, eso lo dio el gobernador y que paga al transporte. Las perreras no son una solución informal. Lejos de prohibirlas por sus condiciones inseguras, varios gobernadores y alcaldes oficialistas activaron su propia flota gratuita. Esto es gratis, sumamente gratis. Ni colaboración ni nada, porque no nos gusta, pues, porque sabiendo cómo está la situación ahorita del país, entonces la gente, oye, le vamos a quitar lo que no se puede, eso no está prohibido. Un 90% de la flota de transporte público en Venezuela está paralizado. La hiperinflación hace imposible pagar repuestos. Una llanta para un autobús grande cuesta 1.000 millones de bolívares en el mercado negro, unos $300. Pero un bus de 30 pasajeros apenas produce 5 millones de bolívares diarios. La escasez de efectivo es otro problema. Los camioneteros cobran 40, 50 bolívares. Cuando uno no tiene para pagar 50 bolívares, ¿cómo hace? Acudimos a los camiones. Una comisión del Parlamento de mayoría opositora denunció la semana pasada que desde abril unas 55 personas perdieron la vida por usar medios de transporte improvisados. Otro orden de informaciones, miembros del Partido de los Trabajadores de Brasil pidieron en São Paulo la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil, urgente, Lula presidente. Líderes y militantes del Partido de los Trabajadores de Brasil se reunieron el lunes en São Paulo para pedir la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. El domingo, un juez ordenó liberar al icono de izquierda y empezó un pulso entre órdenes y contraórdenes entre jueces y fiscales, hasta que el presidente de la Corte de Apelaciones decidió que Lula permanecería entre rejas. El sistema está desmoralizado. Estoy convencido que la fuerza de Lula crece. Ayer fue un día que la gente se dio cuenta de lo que está sucediendo en el país. Quiero ver la próxima encuesta. En mi opinión, Lula sube más. El expresidente, que purga desde hace 3 meses una pena de más de 12 años de prisión por corrupción, encabeza las intenciones de voto para las elecciones presidenciales de octubre. Nosotros, por el compromiso que tenemos con el pueblo brasileño, el Partido de los Trabajadores, con sus casi 40 años de historia, no vamos a soltar la candidatura de Lula. Vamos a registrar a Lula el 15 de agosto en Brasilia con un gran acto popular. El Partido de los Trabajadores también busca definir el calendario hasta el 15 de agosto, fecha límite del registro de los aspirantes a la presidencia, en un momento en que la candidatura de Lula tiene grandes posibilidades de ser invalidada por la justicia electoral. Hacemos una breve pausa, queridos amigos, hasta aquí la información internacional. No le cambie, que al volver tenemos más para contarles. Siga con nosotros, esto es FTV Diario. Y estamos de regreso con más de FTV Diario. Gracias por acompañarnos. Vamos a darle paso a las notas eclesiales.
Y tenemos que el Papa se reunirá en septiembre con los obispos de Venezuela. El episcopado venezolano ha informado a través de una carta pastoral que la visita tendrá lugar del 4 al 17 de septiembre y el pontífice los recibirá en el Vaticano el lunes 10. Un total de 45 obispos entre residenciales y auxiliares viajarán hasta la Ciudad Eterna para exponer la situación del país. Esta visita no tiene como propósito establecer una mesa de trabajo o buscar soluciones, sino recibir las orientaciones de su santidad. Llevaremos las inquietudes, las angustias, los graves problemas, las grandes esperanzas y las grandes alegrías de nuestra gente. No vamos como turistas ni como simples funcionarios. Esta visita quiere ser una respuesta a la gracia de Dios que nos invita a fortalecer nuestro ministerio como pastores para recibir nuevas luces en beneficio a nuestra acción pastoral, siempre a favor del pueblo de Venezuela, aseguraron los prelados. Pronto se cumplirán 3 meses de la dura crisis que vive Nicaragua. Hasta el momento, la Iglesia Católica había servido de mediadora entre los conflictos y búsqueda del diálogo y cese de la guerra, pero los hechos ahora golpean a sacerdotes, obispos y al nuncio apostólico. Queridos amigos, vamos a ver de inmediato toda la realidad que está viviendo Nicaragua. Adelante. Este lunes, el nuncio del Papa en Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, y su obispo auxiliar Silvio José Báez fueron agredidos dentro de una iglesia por una turba de encapuchados ligados al presidente Daniel Ortega. Monseñor Báez publicó en Twitter la foto de las heridas y contó que había sido golpeado en el estómago y que le arrebataron las insignias episcopales. Esto no es nada para lo que está sufriendo el pueblo de Nicaragua. Los obispos hemos podido constatar de persona el rostro agresivo, asesino de la estructura que está dominando Nicaragua en este momento. Varios obispos hemos sido objeto de agresión física y verbal. Todo se puede evitar cuando razonamos, cuando actuamos con buena voluntad, cuando buscamos soluciones pacíficas. Pero por medio de la violencia, todo se encamina a un callejón sin salida. Por eso el llamado en la iglesia es siempre alto a la violencia, no agresión a nadie ni a nada. Desde el pasado mes de abril, el ejército y los partidarios de Daniel Ortega están reprimiendo las protestas pacíficas de manifestantes. Aunque han fallecido 309 personas y hay miles de heridos, los ciudadanos siguen manifestándose y bloqueando las calles. La Iglesia se ofrece a mediar, pero el gobierno dice que no negociará con la oposición hasta que se interrumpan las protestas. Mientras tanto, el cardenal y el nuncio están viajando a las zonas más delicadas para apaciguar los ánimos. El 21 de junio evitaron una auténtica masacre cuando atravesaron las calles con el Santísimo. Lo habíamos visto en las 2 guerras que hemos tenido, donde han muerto más de 50.000 personas. Pero habían personas armadas, un grupo armado contra otro grupo armado, pero en este caso no, personas que iban caminando por la calle sin ninguna arma, o alguien que está detrás de una barricada, quizás con un mortero. Entonces esto es mucho más duro que una guerra. El Papa ha pedido públicamente oraciones para que regrese la calma al país. El 11 de mayo escribió una carta al presidente Daniel Ortega en la que recordaba que nunca es tarde para el perdón y la reconciliación y que la violencia solo contribuye a multiplicar la división y el sufrimiento. Y con respecto a este mismo tema, la Conferencia Episcopal Panameña emitió un comunicado para hacer público su enérgico repudio y condena a los actos violentos que se han dado con los hermanos obispos de Nicaragua. Los prelados manifestaron que los obispos de la Iglesia Católica están en el lugar donde se encuentren, tienen la misión de estar con quien sufre, para eso están llamados. Manifestaron también su solidaridad con todos los que fueron atacados en la Basílica de San Sebastián. Desde esta iglesia que peregrina en Panamá, queremos unirnos a la condena, al repudio por los actos que se están dando de agresión al pueblo nicaragüense y especialmente por los que se han dado a su eminencia el cardenal Leopoldo, a Monseñor Silvio, al padre Mántica y al señor Nuncio y demás miembros del clero de la iglesia en Nicaragua. Esto no es más que fruto del no escuchar
el clamor del pueblo. Nos unimos en oración para que el Señor dé la luz necesaria y a través del instrumento que es el diálogo, prontamente el pueblo de Nicaragua pueda recobrar la paz que tanto ansía. Con nuestra oración y solidaridad al pueblo nicaragüense y especialmente a la iglesia que camina y peregrina en Nicaragua. Que el Señor los bendiga en estos duros momentos. Bien, que así sea. Seguir orando entonces en unión para que vengan mejores días para Nicaragua y llegue prontamente la paz. Y bien, vamos entonces con otro asunto porque el colonense Yitzhak González participó en la conferencia Laudato Si, que se centró en los avances y la defensa del planeta Tierra y la naturaleza. Esta conferencia se realizó en Roma, Italia, en presencia del Papa Francisco, recordando la encíclica que fue presentada en 2015. Conferencia Laudato Si, salvando nuestra casa común y la vida en la tierra. Fue la celebración del tercer aniversario de esta encíclica escrita por el Papa Francisco en 2015 y en el que nos hacían el llamado a realizar acciones concretas para salvar nuestro planeta. Entonces allí estuvimos presentando propuestas en cuanto a juventud, sobre nuestros pueblos indígenas también, sobre la economía integral en el planeta y también sobre el cambio climático. Pudimos escuchar mucho acerca de los cambios que están ocurriendo alrededor de nuestro planeta, la subida de los niveles del océano, la pérdida de agua dulce, la sequía en países como África y la destrucción de mucha tierra en la Amazonía. Entonces, pues pudimos estar en 2 días intensos de trabajo para poder presentar propuestas para las siguientes reuniones mundiales que se darán en torno a estos temas. Hasta aquí la información eclesial. Vamos a continuar con más porque siguen en aumento las llamadas falsas que entran al sistema de emergencia 911. Durante los últimos años, el número de accidentes de tránsito que se reportan en Panamá van en aumento y desde el 2013 al primer semestre de 2018, el Servicio Único de Manejo de Emergencias SUME 911 ha atendido más de 47.000 accidentes de tránsito, pero el congestionamiento vehicular en diferentes puntos de Ciudad de Panamá obstaculiza el paso de las ambulancias que son designadas para atender una emergencia. Desde el año 2013 hemos tenido un incremento de aproximadamente un 10% anual sobre accidentes de tráfico, que es nuestra mayor atención que hacemos en las atenciones que hace el sistema prehospitalario del 911. Esto se ha ido incrementando en los últimos 2 años y estamos cerrando la proyección que hay para este año, que vamos a cerrar aproximadamente entre un 22 a 25% de incremento en comparación con el año pasado de accidentes de tráfico, por lo cual le pedimos a la población que maneje con cuidado. En 5 años, el SUME 911 ha recibido más de 26 millones de llamadas. De estas, un gran porcentaje son llamadas falsas, las cuales buscan disminuir con un nuevo sistema para atender llamadas de emergencias que está valorado en $4.6 millones. Y se harán las coordinaciones tanto con todas las instituciones para poder brindarle ese apoyo en las emergencias a la ciudadanía. Reiteramos el llamado al pueblo panameño, al noble pueblo panameño, de que las llamadas telefónicas deben ser ciertas. Cuando usted hace una llamada que definitivamente es falsa, porque no existen los heridos, no existen las víctimas, no hay el accidente, hay una persona que quizás se está muriendo, que por culpa suya va a morir. Entonces, en los últimos años, varias unidades de este servicio de emergencia han sido agredidas en sectores considerados por los estamentos de seguridad como áreas rojas. Tuvimos un incidente en uno de el corredor que va hacia la ciudad de Colón, donde nos interceptaron una ambulancia y robaron tanto al personal médico, paramédico y a los pacientes. Según informes del 911, han aumentado su pie de fuerza para ampliar el servicio en todo el país. Además, destacan que adquirirán 2 nuevas ambulancias que funcionarán durante la Jornada Mundial de la Juventud. Actualmente el Servicio Único de Manejo de Emergencias cuenta con 38 ambulancias y prestan el servicio en diferentes provincias del país y trabajan para iniciar operaciones en la provincia de Coclé y Veraguas. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Bien, y pasamos a otro tema. Marinos y capitanes de remolcadores se preparan para demanda contra la autoridad del Canal de Panamá. Los detalles a continuación. Desde el pasado 12 de abril, la relación entre los capitanes de remolcadores y la autoridad del Canal de Panamá no ha sido la mejor.
Y es que el pasado 12 de abril, según la ACP, un grupo de remolcadores ocasionó que el servicio por el Canal de Panamá se viera interrumpido por varias horas, y aunque los remolcadores han aceptado dicha paralización, se han defendido en diversas ocasiones aseverando que la autoridad del Canal de Panamá quitó a un marino de los remolcadores, lo que se traduce, según ellos, en un peligro para sus vidas. Este martes, la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta en conferencia de prensa señalaron que han solicitado negociar con la ACP. Sin embargo, estas negociaciones no se han dado. Que la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta inició o solicitó ante la Junta de Relaciones Laborales de la ACP la negociación, precisamente como señalaba hace unos minutos, de las condiciones de empleo o de trabajo en el canal ampliado. Y, por supuesto, el inicio de estas negociaciones o la solicitud de estas negociaciones fueron con fecha posterior a la firma del contrato colectivo que actualmente regula a los capitanes de remolcador en la relación obrero-patronal. Por su parte, el subadministrador del canal ha dicho que están dispuestos a dialogar con el personal que labora en los remolcadores de la ACP. Siempre hemos tenido y estamos abiertos al diálogo. No conocemos el detalle de la conferencia de prensa, pero siempre estamos abiertos al diálogo. El diálogo tiene que estar basado desde el punto de vista técnico en estudios, en recomendaciones, en buenas prácticas marineras, en la parte operativa marítima, ¿sí? Y desafortunadamente no vemos la intención de la ACP de... Los capitanes de remolcadores señalaron que demandarán a la administración del canal y destacaron que realizarán una investigación de manera independiente. Tal cual lo son todos los capitanes de remolcador, tienen el deber y la obligación de detener cualquier trabajo en la cual exista un peligro eminente hasta que la condición sea debidamente atendida. Según los marinos, actualmente no hay un manual de operaciones. Sin embargo, el subadministrador dice que sí existe. La autoridad del Canal de Panamá ha llevado al mínimo los estándares de seguridad operacional de la vía interoceánica. Yo pienso que ellos tienen que dar evidencia. Nosotros tenemos un manual de operación que data de muchos años. Estas actividades que se dan y el hecho que se pasen más de 3.800 buques no es una cosa que se hace al azar. Es una cosa que está bien pensada por expertos del Canal de Panamá y con los manuales apropiados. Hasta ahora, tanto los marinos como la autoridad del Canal de Panamá no han llegado a ningún acuerdo. Se espera que el próximo jueves el abogado Guillermo Cochés ponga una demanda ante el Ministerio Público contra la ACP por actos delictivos que ha cometido contra su personal. Ramsés Betancourt, FETV Diario. El control de precios sigue en la mira de los panameños. Muchos cuestionan los resultados de su efectividad. El último informe de la canasta básica familiar correspondiente al mes de abril 2018 y publicado en el mes de junio por el MEF, con datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística, indica que en Panamá y San Miguelito el costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos es de 304,87, 55% más que el mes anterior, cuando se ubicó en 303,21. Mientras que en el resto del país, 279,5, 20% más que el mes pasado, el cual fue de 278,50. Sin el control de precio hubiese costado 351,1 centavo, lo que se traduce en un ahorro de 46,14 centavos. Durante el gobierno del presidente Varela se implementó el control de precios de emergencia que prometía un ahorro de $58, pero esta medida ha sido cuestionada por la Cámara de Comercio, que considera que lo que ha traído es encarecimiento de otros productos. Esto no ayuda a la economía. Estos temas de control de precios ya han sido probados en otros países y lo que hace es que termina perjudicando tanto al consumidor final, porque puede que controles el precio de algunos productos, sin embargo te suben el precio de productos que también son necesarios, y no solo eso, sino que también el productor al final es el mayor perjudicado. Para la Asociación Nacional de Trabajadores, más que un ahorro, ha afectado al sector agropecuario. Yo le voy a decir que el control de precios es una ficción. Hasta el día de hoy, y por lo que se avecina, nosotros los consumidores, nosotros los sectores populares,
vamos a ser siempre los afectados y siempre vamos a cargar con la deuda y el costo que genera el aparato productivo, mientras que los beneficios se los llevan los dueños de los medios de producción. El productor toda la vida ha cargado su cruz, porque el gobierno, ninguno de los gobiernos que tenemos han sido lo suficientemente responsables de garantizar la soberanía alimenticia de este país. Negocian la soberanía alimenticia con las transnacionales, con los tratados, con los importadores, con los amigos de ellos que viven del negocio de importar a costilla de los productores que no tienen todavía una ley que les proteja a ellos como productores, que son los garantes de producir y mantener la cadena alimenticia de la población. Nosotros como Cámara de Comercio hemos estado muy pendientes de esta industria que forma parte de nuestra Cámara, cómo ha venido disminuyendo el porcentaje que representa la agricultura dentro del Producto Interno Bruto. Hoy en día estamos por debajo del 2.5% y no se ve una mejoría a corto plazo. Contrario a lo que piensa el economista Rolando Gordón, para él, el control de precio ha dado buenos resultados y ha sido un apoyo para el consumidor, aunque sí coincide que debe haber más políticas que apoyen al agricultor. Si hoy quitamos el control de precio, los alimentos van a subir de una vez porque no hay en grandes cantidades. Entonces, el problema está de que se hizo algo que, si bien favoreció que no aumentara drásticamente la canasta, no se han hecho los cambios que se debieron haber hecho en la agricultura panameña. No se tecnificó la agricultura, no ha aumentado fuertemente la producción, la agricultura cada día produce una menor cantidad de alimentos dentro del Producto Interno Bruto de lo que producía antes. Entonces ese es el gran inconveniente. Según el informe de la Canasta Básica Familiar de Alimento, el alza debe a la menor oferta de algunos productos en el mercado, por la disminución en la importación de insumos de producción, condiciones climáticas y el encarecimiento del petróleo. Con cámara de Elvis Pineda, Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Y los trabajadores del sindicato de ETESA City EPSA, en conferencia de prensa, dieron a conocer que no solo rechazan el aumento del costo de la energía, el gremio advierte a la comunidad la intención del gobierno de privatizar el servicio de energía eléctrica a través del proyecto de ley 573. El aumento de la tarifa, con la excusa de que es para sufragar los gastos de la tercera línea, es una provocación que va dirigida a, 1, crear un estado de opinión favorable para poder presionar a la Asamblea a fin de que le apruebe este proyecto nefasto de la modificación de la Ley 6, un proyecto que tiene número, que es Ley 573. La empresa de transmisión eléctrica está sufriendo la mala administración que ha tenido en todos estos gerentes, periodo tras periodo. Y basta ya de estarle mintiendo al pueblo panameño. Esta tercera línea de transmisión, como usted bien lo ha dicho, le hacen falta artefactos, para no hablar tan técnico y que el pueblo entienda, para que entre a funcionar a su 100% de capacidad. Y nosotros preguntamos por qué, si supuestamente el contrato que firmó Odebrecht era de llave en mano. Bien, Lourdes y queridos amigos, llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa. Usted no le cambie porque ya volvemos con más información. Siga con nosotros, que al regresar el segundo análisis del profesor Cabrera y los deportes con Alejandro Rodríguez. De regreso, amigos televidentes. Efectivamente, en el día de ayer se dio el juicio con las particularidades siguientes. Tanto la defensa como la parte que acusa plantearon una serie de elementos que querían que el juez de garantía, el magistrado, que hace las veces el juez de garantía, les aceptara. El magistrado Mejía, que es el juez de garantía, desechó algunas, acogió muy pocas, de uno y del otro lado. En el caso de los defensores le dijo, les pido que comencemos a discutir temas de relevancia y que ameriten discusión y no temas irrelevantes que no meritan discusión. Palabras más, palabras menos.
Y a la fiscalía, que pidió creo que 5 o 4 cosas, le aceptó una y el resto se las desechó. 1 o 2, el resto se las desechó. La jornada de ayer fue larga, fue extensa. Y al final de la noche, cuando creo que me dijeron que terminó como a las 9 de la noche la audiencia, se llevan al expresidente Martinelli a atenderlo, parece que de urgencia, le dio alguna situación de salud y hubo que ir a atenderlo. Hoy la audiencia, hasta donde puedo saber, no continuó porque el estado de salud del expresidente quiere ser revisado, dicho estado de salud. Yo sigo sin entender algo. Y yo les reitero algo. Yo no sé si Martinelli es culpable o si es inocente, porque yo, como un ciudadano de este país, reitero, tengo que esperar cuál es el fallo. Pero ¿cómo me pueden explicar ustedes, y muy particularmente los abogados que lo defienden, que en el año que estuvo recluido en Miami no le dio ni ganas de toser, por amor a Dios? Y ahora aquí en Panamá le está dando todo lo que antes le había dado y lo que no le había dado también. ¿Cómo explicar eso? Es muy difícil de explicar. Pero alguien me dijo hoy, dice, es que esto no tiene explicación desde el punto de vista de la salud. Esto tiene explicación desde el punto de vista de los términos, el calendario. Yo digo, pero ¿cómo así? Bueno, que es que en la medida que ya se acerca, y como ya se acercó, ya ocurrió ayer, que llegó la fase de la acusación, y el fiscal efectivamente leyó, creo que fueron 30 páginas para argumentar la acusación. Una vez finaliza esa lectura, entran a la fase de determinar, según me explican, va a juicio o no va a juicio. Pero en el camino, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se informa, según informa la propia Corte, se reúne mañana, miércoles, para darle continuidad a la reunión que hubo el jueves pasado, en donde no encontraron consenso para determinar si había o no competencia de la Corte, toda vez que el señor había renunciado. Y yo les mostré aquí lo que dice el artículo 233 del Código Judicial. No sé. Lo que sí sé es que hay una estrategia para alargar, y al final termine no pasando nada. Cuidado, y no pasando nada es que es inocente o es culpable, que nunca se sepa. Y en esa es la parte que yo les digo, no sé cómo ustedes se sentirán, pero yo, como un panameño más, me siento burlado. Claro, los abogados dan razones para explicar lo que está ocurriendo, pero los que no somos abogados no tenemos por qué entender eso. Y entonces uno ve que se agarran de cualquier cosita para que este día no llegue al final, para que el otro día tampoco llegue al final. Pero ahora, según me explican, lo que están tratando es de esperar a la audiencia o a la reunión del Pleno de la Corte de mañana miércoles. Y yo me pregunto, ¿qué podría fallar ese Pleno de la Corte donde hay una cantidad de suplentes? Si tiene competencia, si no tiene competencia, pero cuidado con algo. El fallo que vayan a emitir, claro que tiene que ser con la ley en la mano, no nada subjetivo, sino objetivo. Pero dentro de esa objetividad de lo que dice la ley, esos magistrados no pueden desconocer la aspiración de la sociedad panameña de lo que debe ocurrir con ese caso, el cual es que llegue a término. Y que cuando llegue a término el país sepa si el señor Martinelli es culpable o inocente de lo que se le acusa. Eso es lo que la sociedad está clamando. Dentro de ese reclamo, algunos dicen que Martinelli es culpable, otros dicen que es inocente. Bueno, que llegue esto hasta el final y que se determine en función de ese final cuál de los dos escenarios es el que corresponde. Lo que no puede ocurrir es que no pase nada. Si no pasa nada, yo me temo que va a ser, sí, un eslabón más de una cadena de no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y en el momento menos pensado pudiera pasar algo. Por eso yo me adhiero, yo suscribo con las dos manos el planteamiento de la Conferencia Episcopal Panameña al inicio de esta semana, o al final de la semana, y más aún las palabras que dio el cardenal Lacunza
en virtud de ese pronunciamiento. Yo creo que han sabido interpretar correctamente la aspiración de la sociedad panameña en este caso. Y al final ya es culpable, es inocente, ya, y termina esta historia. Pero no este vilo en el que nos mantiene. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué más pasa con el juicio del expresidente Martinelli y qué pasa mañana miércoles con esa reunión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, para no perder el entretenimiento, le ganó Francia 1-0 a Bélgica. De eso nos estará hablando don Alejandro Rodríguez con los deportes. Así es, profesor, gracias, buenas noches. Es correcto, Francia es el primer finalista del Mundial de Rusia 2018 y es que venció este martes a Bélgica por 1-0, un partido muy cerrado y que volvió a abrir gracias al juego aéreo. En el minuto 51, Samuel Umtiti se anticipó a Marouane Fellaini y conectó con la cabeza un centro de Antoine Griezmann para anotar el único gol del partido. Será la tercera final para los galos en los últimos 20 años, tras lograr el título de 1998 en su territorio y caer ante Italia en Alemania 2006. En esta oportunidad se enfrentará el domingo al vencedor del partido de mañana entre Inglaterra y la selección de Croacia. Y precisamente hay que hablar de ese partido de mañana, la cual será una semifinal inédita. Inglaterra busca llegar a su primer final de un mundial desde 1966, pero para ello deberá superar a los croatas. Los tres leones llegan con un equipo balanceado y sin una mega estrella que eclipse a los demás, pese a que tienen a Harry Kane en el ataque, siendo el actual goleador del torneo. El equipo balcánico, funciona al compás de Luka Modric, con un Iván Rakitic como compañero ideal. Y por supuesto van por superar a la generación dorada que alcanzó el tercer lugar en Francia 98. Vamos a escuchar a Gareth Southgate, técnico de Inglaterra, y a Zlatko Dalic, entrenador de Croacia. Estamos disfrutando del viaje. Vinimos aquí a disfrutar del fútbol. Durante todo el camino hemos sido uno de los equipos más jóvenes del torneo, el equipo menos experimentado del torneo, pero nunca estuvimos muy seguros de cuán lejos podía llegar este equipo. No deberíamos sorprendernos de que Croacia esté entre los 4 mejores del Mundial, por la calidad de los jugadores que ha sido probada. Esta generación ha sido subestimada por mucho tiempo por los pobres resultados, pero ha mostrado su calidad cuando importaba en esta Copa del Mundo. Y bueno, precisamente sobre este gran partido, veamos este pequeño reportaje desde las calles de Moscú con algunos seguidores de ambas selecciones. La semifinal que disputarán el miércoles Inglaterra y Croacia ya se vive en Moscú. Hinchas de ambas selecciones recorrieron varios lugares de la capital rusa y lo que les sobra es optimismo. Creo que venceremos a Croacia por 2-0 con goles de Harry Kane y que vamos a encontrarnos a Francia en la final. Nuestro equipo va a dar lo mejor de sí con una defensa sólida y un ataque directo. Será un juego emocionante, no hay nada seguro. Los hinchas croatas saben que las prórrogas y tandas de penales en los octavos contra Dinamarca y en los cuartos contra Rusia pueden perjudicar el rendimiento físico del equipo. Sin embargo, su confianza es grande. Tal vez lleguemos cansados, pero en términos de experiencia somos un mejor equipo. Entonces no tengo mucho miedo, pero es 50 y 50, va a ser un juego difícil. De un lado, los balcánicos esperan llegar a una inédita final de Copa del Mundo. Del otro, los ingleses sueñan con un título que no logran desde hace 52 años. Así que veremos qué pasa mañana, 1 de la tarde, para definir el segundo finalista del día de hoy. Y una transferencia que sacude al fútbol mundial. Cristiano Ronaldo jugará en la Juventus de Turín luego de convertirse en una leyenda en el Real Madrid. En 9 años, el portugués se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo merengue, con el que ganó 4 Ligas de Campeones y obtuvo otros tantos balones de oro. El club español aseguró en un comunicado que el traspaso se concretó
atendiendo a la voluntad y petición del jugador expresadas por precisamente Cristiano Ronaldo, de ya 33 años. Según la prensa española, el equipo italiano pagará 105 millones de euros y ofrecerá al portugués un contrato de 4 años con un salario de 30 millones anuales. Así que de verdad que esperemos a ver qué pasa con Cristiano Ronaldo, si puede triunfar en Italia, como lo ha hecho en España durante estos 9 años que jugó con el equipo merengue. Así que sin duda, el fichaje de este mercado, un mejor fichaje de uno de los últimos años, el de Cristiano Ronaldo. Es lo que tenemos en Deportes para hoy. Compañeras, mañana última semifinal. Ayer a la luz pegó el resultado de Francia. Vamos a ver mañana cómo le va a Croacia y a la selección de Inglaterra. De verdad que sí. A la luz, ¿cómo fue eso? Bueno, aquí esperando también que mañana, gane Croacia y, se enfrenten a esa gran final. Nosotros apoyando, yo por lo menos apoyando firmemente a los croatas. Ya somos dos entonces, porque la verdad que la unión hace la fuerza. Croacia, arriba. Vamos a ver qué pasa, porque aquí en el Mundial ha habido tanta sorpresa que cualquier cosa puede pasar, pero seguimos con esa gran emoción. Ya finaliza todo el domingo entonces, ¿no? Sí, domingo 10 de la mañana será la final. Ok, bueno, muchísimas gracias Alejandro por tu reporte. Y bueno, hasta aquí las noticias, amigos televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos, los esperamos mañana. Así es, Lourdes, que tenga usted excelente noche. Y si quiere pasar un rato ameno, el padre Francisco Verar enseguida con Buenas noches para todos y la hermana Verónica.